Bueno, muchas gracias, estimados participantes. Quiero agradecerles por su tiempo para poder explicarles de la manera más sencilla. Las licitaciones públicas tienen otro tratamiento, es una estructura que se llega a manejar, donde siempre va a tener una unidad solicitante, siempre va a haber especificaciones técnicas, siempre vamos a ver el precio referencial de acuerdo al presupuesto que nosotros llegamos a tener, de acuerdo a definir el tipo de contratación a ser aplicada, y vamos a elaborar a través de una convocatoria, ¿no? Y a través de un formato donde es netamente manejado por la MAE, y esto nos va a permitir a poder llegar a cumplir de una manera, eh, ¿no? Que nos están llegando a tener elaborado el documento. Hay un aspecto muy importante, que tiene que haber una persona que apruebe el DBC y que vea todos los aspectos importantes, y si hay alguna observación tiene todo el procedimiento de volver a generar antes que se publique. A veces no es malo, y eso es bien claro en la parte práctica, en la parte original, no es malo, queridos participantes, que, que nosotros tengamos problemas de desfases de PAC, ¿no? Tendríamos que reacomodar, verificar, porque todo eso al principio de todo tratamiento nos permiten poder manejar. Entonces, eso es un aspecto muy importante, donde es autorizado y para su debida publicación. Es muy importante la relación que nosotros hablamos de presupuesto POA-IPAC. Son tres lineamientos muy importantes que a veces yo conozco y respeto la opinión de algunos operadores del SICOES, operadores de contratación que piensan que es lo mismo y lo quieren hacer rápido. No, aquí ya está el modelo, manejamos, metemos el dato, control C, control V chica, a subir. Hay que analizarlo el derecho. Hay que analizarlo, los fundamentos que nos permite poder llegar a encontrar. Entonces, a medida que nosotros manejamos, hay aspectos importantes que nos permite poder llegar a tener la celebridad, ¿no? En toda contratación, el Decreto Supremo 181, siempre van a leer que siempre existe el tratamiento de la celebridad de la información. ¿Qué quiere decir el tratamiento de la celebridad de la información? Que yo tengo que ver el documento con pasos y llegar a ser un DBC eficiente. Cumplir la norma, cumplir los decretos, las políticas establecidas, ver el lineamiento exclusivo de la unidad administrativa. Inclusive yo me atrevería a hablar de un POAI, que es un programa operativo anual individual, que es otro subsistema de la ley 1178, que es del sistema de administración de personal, que nos permite poder ver cuáles son sus determinadas funciones de de ese, de esa persona, de ese cargo que nos permite poder llegar. Entonces, siempre tener llegar a cumplir, ¿no? Si yo quiero agilizar, porque siempre vamos a escuchar en la función pública una palabra que siempre yo he escuchado, es agilizaremos el proceso, haremos las rapidez, no estamos ejecutando. Ese momento no te van a molestar, pero cuando haya una auditoría vas a llegar a tener problemas, porque cuando ya lo publiquen en el SICOES, cuando llegue a generarse una consulta escrita, cuando llegue a hacerse una aprobación, por ejemplo, una consulta escrita, podemos tener que reformular y cambiar las especificaciones, porque están llegando a realizar observaciones de en un aspecto de una experiencia que hemos tenido de una obra, no habíamos puesto, no habíamos indicado que haya una inspección previa. Y hemos tenido que, ha llegado la observación, acá no está la inspección, hemos tenido que modificar, ver esos aspectos
tener las reuniones aclaratorias, ver cuál es el aspecto, inclusive tenemos que tener un procedimiento de base de datos fundamental que nos permita poder ver las observaciones que se están generando. Y eso es un control interno de nosotros del seguimiento de la funcionalidad que nosotros llegamos a manejar, a medida que podríamos ver y prevenir para no cometer esos errores. Es decir, el documento del DBC se lo realiza en el Word, se lo maneja con todas las especificaciones, pero yo tengo que ver también el manual del SICOES, tengo que ver el decreto supremo 181, tengo que ver que no solamente me satisfaga el modelito que tengo del DBC, sino ver los aspectos que me pueden llegar a manejar, a tener procedimientos, errores, y esos errores pueden llegar a ser errores de forma o errores de fondo, que yo no puedo ver, revisar, antes de verificar, tener un borrador, la unidad solicitante que está bien claro, llevar al aspecto, convalidarlo, el aspecto importante, inclusive nos atrevemos a hablar de la partida de objeto de gasto si está bien generado. Si esa partida de gasto no está bien generado, yo no tengo que hacer un DBC con esa partida. A veces dicen, no se van a dar cuenta. No, lo que tenemos que hacer es todavía no convocar, ir al PAC, decir que no se va a generar eso, anularlo en el PAC porque no es la partida presupuestaria, generar un reformulado presupuestario y tomar en cuenta la verdadera partida presupuestaria que se tiene que llegar a obtener. Entonces, ya teniendo objetivamente esa partida presupuestaria netamente clara, concreta, objetiva, ya teniendo ese aspecto netamente funcional, ¿no? Ya recién manejar el lineamiento y decir, bueno, lamentablemente no se ha podido hacer en junio, pero la observación es porque no se ha tenido la partida presupuestaria, ¿no? Por ejemplo, una experiencia que hemos tenido y que es muy importante ha sido cuando nos ha generado la partida presupuestaria del Data Show. Todos habían apuesto que es un equipo de computación y no es un equipo de computación, es un equipo de recreación. Entonces hemos tenido que cambiar la partida, pero no teníamos en esa partida ese monto. Entonces, de la partida de origen, hemos tenido que llevar a la partida de destino. Y se ha atrasado. Y se ha atrasado porque era que nosotros habíamos puesto en un lote donde era puro equipos de computación y aún más lo hemos llevado a una feria. Y eso era observable. Entonces, esos aspectos que no se deben cometer, los errores, tendríamos que ver tácitamente e importantemente que nos permita poder volver a manejar. Y este aspecto del armado solamente nos va a permitir ver la estructura y el armado solamente, y el formulario del RUP. Ya en el curso del SICOES ya vemos el ejemplo, los que han asistido a mi curso, no sé cuáles han sido de este curso, han podido ver que se manejan ya con formularios, que netamente nos va a permitir poder llegar a cumplir tácitamente, formalmente, todos esos ejemplos que han sido objetivamente importantes y que han sido muy fundamentales, sobre todo en las obras. Necesitan reuniones, necesitan aclaraciones para robustecer ese DBC, para tener la comisión responsable de la comisión, poder ver la documentación, inclusive averiguar. A nosotros nos ha tocado una vez que se ha querido adjudicar una empresa que ha fraguado documentos, que los documentos no eran originales, que hemos ido a testificar si realmente ha tenido ese certificado de trabajo. Y obviamente, cuando hemos ido al lugar, nunca había sido. Y eso no te enseña un DBC, no te enseña un SICOES,
no te enseña un decreto supremo 181. ¿Quién te enseña eso? La experiencia, los años que estás manejando. Una boleta de garantía, cómo se genera, cómo se llega a adjudicar esa boleta de garantía, cómo llegamos a llegar a tener los aspectos de los lineamientos que nos permiten. Entonces, eso nos va a permitir, si bien nos permite el argumento poder manejar de esa manera objetiva, clara, específica, y me parece excelente que haya debate, que algunos que tienen una mayor experiencia nos comenten, nos digan, licenciado, no es así. Es maravilloso porque la retroalimentación y estamos haciendo una clase no lineal donde hay un docente expositor que mande todo el lineamiento general y todos escuchen y todos están. Hay cuestiones que algunos manejan y tienen problemas, problemas tácitos, problemas de la vida cotidiana que van a llegar a ser, y no nos olvidemos que todo es responsabilidad, es una responsabilidad que puedes llegar haciéndose, esa responsabilidad puede llegar a manejarse como funcionario público o como no funcionario. Igual nomás va a venir la sanción. Y a veces tanta cosa que se escucha, tantas contrataciones que se escuchan, y cuando uno está en un cargo generando las contrataciones, tenemos que ser claramente precisos y tenemos que tener la respuesta inmediata. Que a veces, y yo soy un docente muy amplio en esto, a veces pueden llegar ustedes a medida de manejar el comentario, pueden ustedes contar sus experiencias que les ha llegado a manejar. Ha habido inclusive aspectos que ha llegado hasta la destitución de un cargo, procesos civiles, penales, devoluciones porque se ha generado daño económico al Estado. ¿Por qué? Por no hacerle una revisión más al documento, por no revisar los aspectos del compendio, Decreto Supremo 181, Decreto Supremo 1493, resoluciones administrativas que salen cada vez, el Decreto Supremo 4453, la 956, que son las más conocidas, empresas que están impugnadas, la plataforma del SICOES, que ahí estamos viendo si alguna empresa está legalmente establecida, que tiene problemas sancionatorios, que han incumplido, que tenemos que ver que hay una cierta de cuestiones, aspectos que nos permite que inclusive hay que ver la voluntad de la máxima autoridad, teniendo en cuenta que esa máxima autoridad tiene un desconocimiento de la norma y que nos permite poder llegar a. Entonces, todos esos lineamientos nos va a permitir poder verificar los documentos, poder llegar a cotejar claramente, poder llegar a designar esa comisión, porque no nos olvidemos que hay una comisión de recepción, hay una comisión que nos va a permitir poder llegar a tomar en cuenta y posteriormente vamos a tener en cuenta fundamentalmente y que los informes que nos generemos, que la recepción no solamente, y esto tenemos que tener en cuenta, no solamente caiga en la cuestión de que yo ya he adjudicado y ahí para de contar, tengo que hacer un control, un seguimiento muy importante en las bases establecidas. A medida que yo llegue a tomar en cuenta esos fundamentos, llegue a manejar esos argumentos, me va a permitir poder llegar a. Bueno, ahí Miriam ha levantado la mano. Adelante, Miriam. Bueno, levantó la mano y más un rato nos dirá su apreciación. Que eso es un factor retroalimentativo. Obviamente tenemos que manejar desde ese enfoque.
Uy, esa pregunta es muy grave. Jesús dice, ¿dónde se puede o cómo se puede denunciar a los malos funciones que sabiendo que son documentos igual adjudicaron? Ese tema es muy complicado, vamos a responder. Adelante, Miriam, ha levantado la mano. Escuchamos. Bueno, debe tener problemas de audio. Vamos a seguir y vamos a darles un tiempo perentorio para que ustedes se expresen y den sus apreciaciones, sus comentarios, sus atribuciones importantes que tienen que manejar. Otro de los aspectos son las contrataciones por excepción. Una contratación por excepción es muy importante eh, que nos permita poder, si no puede Miriam hablar, puede escribir, entonces no hay ningún problema, igual vamos a leer. Entonces, hay otro aspecto que es netamente fundamental, que es la contratación por excepción. La contratación por excepción nos va a permitir poder ver que mucho depende de la urgencia, de la inoportunidad de la convocatoria o por la necesidad que necesita la unidad ejecutoria. Esa unidad ejecutoria nos va a permitir o nos va a decir cuál es esa, por qué puede ser por las constantes eh, eh, deserciones que se queda desierta. A veces puede ser por una cuestión, una vez nos ha tocado de hacer una contratación, pero lamentablemente no teníamos, entonces solo teníamos una empresa exclusiva que realizaba y era monopolizada. Y que esa empresa no se ha llegado a adjudicar, porque sabía muy bien que era la única empresa que podía resolver ese aspecto. Entonces, se ha tenido que pedir un tratamiento netamente técnico-legal que le permita poder manejar desde ese argumento y nos permita poder llegar a tomar en cuenta. Hay contrataciones que son causales, siempre no pueden ser sustituidas o similares, requieren de experiencias, por ejemplo, requieren de experiencias de especialización de consultoría, pero también existe por el término de referencias que algunos consultores dicen necesitamos un doctor en ingeniería civil con ciertos requerimientos, pero el precio referencial es muy bajo. Entonces, sabemos muy bien que ese consultor que tiene un doctorado no se va a llegar a presentar. No se va a llegar a presentar porque los requerimientos son mucho piden, pero el monto es muy poco. Y cuando piden de esa manera, no llega a cumplir satisfactoriamente y ellos prefieren no presentarse. Y, y ha habido casos que personalmente el profesional ha llegado y nos ha dicho claramente, nos, ustedes piden una infinidad de cosas que se puede llegar a hacer, pero vean, ustedes están pidiendo un masterado en esto, pero lamentablemente el monto es muy bajo. Y que nadie lo... Pero le explicamos, le decimos solamente teníamos ese presupuesto. A veces el presupuesto, y ustedes saben muy bien, los que trabajan día a día con presupuesto, con POA y con todos, sabemos muy bien que la mayoría, el presupuesto se ve en sueldos y salarios. Y que estamos haciendo peripecias con la partida 20.000, 30.000, servicios no personales, estamos haciendo peripecias con bienes, estamos haciendo aspectos netamente fundamentales que nos va a permitir poder generar. Entonces, esos aspectos también son importantes, que ameritan causales, ¿no? Causales como excepción que necesita seguridad pública, necesita maquinaria, necesitan armamento, y otros aspectos que necesitan. Hoy el tiempo también tenemos que ver que uno de los aspectos que son muy observativos en el tiempo de la pandemia ha sido, y lamentablemente es importante tomar en cuenta, lamentablemente,
Hemos visto el tiempo de la pandemia, nos ha visto que reestructuremos totalmente nuestro POA. No se han cumplido los POAs del 2020, por ejemplo, porque pedían inversiones públicas de construcción, pero necesitábamos para salud. La educación. Muchas instituciones, alcaldías han tenido que reformular su presupuesto. Se reformula en tiempos, por ejemplo, en febrero, septiembre, aumento de presupuestos que nos pueden dar, reformulados que se pueden hacer, pero lamentablemente en ese tiempo no se ha podido llegar a cumplir porque teníamos que cumplir algo excepcionales como la salud, que es algo primordial, que se ha tenido que eliminar construcciones, eliminar desayunos escolares, porque todos los alumnos no iban a clases, todo era virtualizado. Se ha tenido que generar muchas UTIs, unidades de terapia intensiva, los casos por día eran que han llegado a generar un incremento total de muertes que ustedes han podido observar. Y los operadores, inclusive, ha habido pérdidas humanas, ha habido reformulados, ha habido unidades ejecutores que han tenido que sacar del TGN, del HIP, del IDH para implementar y poner específicamente. Entonces, ha habido causales que han generado que eran de súbitamente y obviamente de emergencias, ¿no? Que obviamente ha habido emergencias no solamente nacionales, no solamente departamentales, municipales. No nos olvidamos que la autonomía le permite poder generar el centralismo, la centralización y muchos elementos que nos ha permitido poder llegar a tomar en cuenta. Entonces, a medida que nosotros no, nos permite poder tomar en cuenta, ha sido un aspecto muy importante y que obviamente nos va a permitir poder llegar a cumplir objetivamente. Entonces, todos esos aspectos nos ha permitido poder llegar a tomar en cuenta de una manera satisfactoria. Y obviamente la realidad a veces ha afectado mucho también, y eso es la realidad, pero eso tenía que ser por parte de la actualización, ha afectado mucho a operadores de SICOES, administradores de SICOES. Ha habido cambio de operadores, ha habido cambio de funcionarios públicos que recién se están anoticiando. RPCs que manejaban 8 o 9 años ya no están en la función pública. Están nueva gente que tiene que leer Ley 1178, tiene que leer normativas políticas, decretos supremos, que se les hace difícil, que necesitan estos cursos de capacitación, que a veces uno se inscribe exclusivamente para casos particulares que le ha venido y que uno puede poder ayudarlos, evidentemente sí, que más es leer el decreto y la experiencia que uno ha llegado a tener y que han llegado a generarse que las ejecuciones, por ejemplo, hay gobiernos de turno que no están ejecutando presupuestariamente y que hay contrataciones directas que se las puede realizar cuando se trata exclusivamente como el agua potable, el gas, la luz, algunas instituciones, por ejemplo, nosotros teníamos un director que quería manejar periódico, quería leer periódico. Entonces, ese aspecto nos va a permitir poder llegar a manejar aspectos importantes, netamente fundamentales, a medida que nosotros queremos. Y hemos tenido que reformular el presupuesto porque quería el director una laptop, quería una tablet, quería inmediato tener periódico. Teníamos que comprarle 3 periódicos, Diario La Razón, Última Hora, Página 7, perdón, tenía que leer, y eso no estaba presupuestado, teníamos que cambiar, teníamos que hacer contratos con esas instituciones anual. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, manejan medios escritos, medios de prensa, que son directos, que van directamente y dicen, esta quiere, esto quiero que sea.
Entonces, hay lineamientos que nos va a permitir poder manejar. Y a medida claramente, objetivamente, y eso es muy importante, que tenemos que llegar a tomar en cuenta, y eso nos va a fortalecer como funcionarios nuevos, saber cuándo hacer una contratación menor, que esté en el PAC, que tengamos claramente establecido, inclusive cuando ya tomamos previsiones en la función pública, cuando ya conocemos todo, lo que yo hacía era que algunas contrataciones eran recurrentes, ya estaba en mi carpeta los DBCs, ya estaba enmarcado, le mostrábamos a la unidad solicitante, él lo arreglaba en el DBC y eso trabajábamos entre noviembre y diciembre porque ya teníamos la propuesta de un POA, de un POA ideal, pero el POA era real. Nosotros queríamos 2 millones, por ejemplo, queríamos 8 millones y nos decían posteriormente, el POA ideal es 4 millones, trabajen sobre eso, de los cuales la realidad del país, un 60% es estrictamente para, para el sistema de administración de personal de recursos. Así es, esa es la realidad, que nosotros no podemos obviarla y que nosotros teníamos que decir, a ver, nos organizaremos como dirección administrativa. ¿Cuántos AMPES tenemos? AMPES menores, yo les decía, 50.001 a 200.000. Bueno, esa época era antes con el otro, antes del Decreto Supremo 1497 del 20 de mayo del 2015, era de 20.001. Ha subido la cuantía, contrataciones menores eran hasta 20.000. Después del Decreto Supremo 1497 ha subido a 50.000. Entonces teníamos que ver cuáles van, cuáles no van. Todos esos aspectos para nosotros era muy importante que nos permitía poder llegar. Nos reuníamos y decíamos, no tenemos nada de inversión, no tenemos programa, no tenemos proyecto, no tenemos ninguna cuestión de actividad, nada va al CICIN Web, eso lo maneja exclusivamente las licitaciones públicas internacionales, lo maneja la unidad ejecutora, no la maneja la dirección administrativa. Nosotros solamente tenemos objetos de rubro de gasto, entonces sobre eso manejábamos nuestro presupuesto. Inclusive había momentos que se gastaba mucho el agua, la luz, teníamos que proyectar, porque al último teníamos que hacer POROPs reformulados y que obviamente la unidad de presupuesto de la unidad ejecutadora, por ende, agarraba dinero y nos aumentaba. Nos decía sí, evidentemente, pero teníamos que sustentar con informes técnicos legales. Y hay muchos aspectos. No nos olvidemos que el Estado tiene empresas estratégicas, tiene proveedores, hay un aspecto muy importante, hay empresas que promueven Pro Bolivia, que ya no existe el tratamiento que antes era de utilizar precios más bajos. Un momentito, por favor. Entonces, ahora, ¿por qué? Y esa es la pregunta del millón, que es de los que dominan operadores, el SICOES, ¿por qué manejan ya calidad de costo técnico? Antes era todo precio más bajo. ¿Por qué? Porque no se estaba manejando bien la política de selección. El Decreto Supremo 4453 nos dice que ya hay contratos electrónicos, tiendas electrónicas, que ya nos va a permitir mayor rapidez. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes, que tiene que haber una relación del RUPE con la relación del SICOES, con la relación del CUSE. ¿Y el CUSE qué es? El CUSE es un código no repetitivo que tiene que tener la relación clara y expuesta de la contratación. Y eso nos va a permitir manejar, depende del tratamiento que nosotros podamos llegar a manejar. Obviamente, a medida que nosotros llegamos a especificar, a medida que nosotros llegamos
manejar todos los aspectos importantes de adquirir, los proveedores tienen que estar capacitados. Y toda la norma ya es digital. Ya no existe apertura de sobres. Esa palabra ya ha pasado a la historia. Todo el trabajo se maneja mediante el RUP. Maneja el RUP. Maneja el proceso del RUP. Y obviamente manejan el proceso del RUP, donde el registro único me va a permitir manejar todos los lineamientos importantes que nosotros vamos a permitir y que nosotros tenemos que adquirir. Hay una relación, queridos participantes. El DBC, el POA, las partidas presupuestarias, ver si tengo algún objeto de gasto o de inversión que se va a manejar, si tengo multigestión o gestión, qué tipo de está especificado en 4 DBCs de servicios, DBCs de consultoría, DBCs de obras, que me permiten por cada uno tiene su modelo, porque estamos viendo que está relacionado con el Decreto Supremo 4453 de las subastas, catálogos. No nos olvidemos que ya tenemos subcatálogos que tienen la relación, el SICOES con los catálogos de productos, de inventarios, que ya está más compacto, el SIGMA, el SIGEP, que ahora lo llamamos, que ya está más integrador, que a veces tenemos que manejar tiendas electrónicas con pujas electrónicas y que nos permite poder llegar a cumplir de una manera clara, concisa, y que tenemos que obviamente manejar a medida que nosotros lleguemos a cumplir. Aspectos técnicos del DBC, el contenido, la estructura del DBC está establecido de que ante la inexistencia del documento yo no puedo manejar algo que no tiene la documentación respectiva. Y ahí tenemos que manejar aspectos netamente fundamentales. Y que no nos olvidemos que también como dirección administrativa tenemos que manejar contrataciones menores porque no se maneja, tener en respaldo nuestras carpetas, porque la relación que tengo es el número de la carpeta de la contratación con el CUSE, que el número de la carpeta puede ser bienes BBN 740-2022, pero el CUSE tiene otro número que tiene que tener la relación para poder manejar. Hay otras instituciones que manejan plataformas electrónicas que le permiten poder manejar y su contenido es administrativo, técnico, económico, legal, que ahí está manejado por modalidades, por aspectos que nos permite poder manejar. Los bienes, ¿no? Las convocatorias de adjudicación se manejan por lotes, por ítems, por tramos, por paquetes. A veces solamente se ha adjudicado un ítem, se ha adjudicado un paquete, se ha adjudicado un tramo, un lote, una consultoría por producto que ha manejado. Por ejemplo, hemos tenido la experiencia que teníamos que construir, pero el arquitecto nos ha dicho, no estamos para construir. Un ratito, no está bien, ¿no? No está para construir. ¿Y qué nos ha manejado? Nos ha manejado el lineamiento fundamental, específico, que hemos tenido, y nos ha dicho, no, necesito una consultoría por producto de un geólogo que vea si esta tierra se puede construir. Entonces había muchos pensamientos, muchas cuestiones que nos hacía pensar y nosotros hemos tenido que hacer un reformulado para hacer una contratación menor para que haya un geólogo y revise que realmente ha llegado a cumplir. Y ha cumplido, ¿no? Hemos anticipado eso porque el geólogo nos ha dicho en el informe explícito
explícito nos ha dicho, disculpen, lamentablemente aquí no pueden construir. Si se construye, se cae. Pero si quieren ustedes, construyan bajo su responsabilidad. ¿Y qué quiere decir bajo su responsabilidad? A ver, qué suerte tienen. Entonces, tampoco no podemos manejar, ¿no? Manejar marcas, sabemos que no podemos manejar marcas, ni podemos manejar. El tipo de garantía es muy importante, manejar pólizas de seguro a primer requerimiento, utilizar seguros que nos va a permitir poder tener en cuenta esos aspectos netamente. Eh, eh, Nos permite poder manejar fundamentalmente y a medida que nosotros tenemos que llegar a manejar estos requerimientos, estas pólizas, estos aspectos importantes, ¿no? Un ejemplo que hemos tenido, lamentablemente, desconocíamos, eran nuestros primeros inicios, y en una contratación hemos pedido boleta de garantía, de seguro, pero otro funcionario nos dice, no, no es necesario. Llamen a la empresa, pidan la devolución y que no es necesario. Además, eso es cuando se tiene que adjudicar y el monto es menor. Desconocíamos. Es bueno equivocarse, ¿no? Pero hay que saber equivocarse y rectificar rápidamente el error, porque después llega el proceso administrativo. Le hemos llamado a la empresa, le digo, desista con esta boleta de garantía, no es necesario. Entonces, esos aspectos nos ha conllevado a que nosotros manejemos garantías de seriedad de propuestas del 1%, siempre vamos a utilizar eso. La garantía de cumplimiento, esto por si acaso hay que tener muy en cuenta que la empresa tiene que mandar una solicitud de garantía de retención, que si son pagos parciales yo tengo que retener ese monto y posteriormente devolver, pero también cuando ya se termine la contratación, tiene la obligatoriedad también de decirnos ellos que que se solicita la devolución de la garantía de contrato, de la contratación. Nosotros tenemos que argumentar con todos los pagos, todo el trámite de cada uno. Yo repetía todo, mandaba del primer pago toda su documentación, del segundo pago su documentación, del tercer pago su documentación. Hacíamos un cuadro comparativo, cuánto era la devolución, llenábamos un formulario electrónico y eso llevábamos para que posteriormente, previamente, que se adjunte también el formulario 500 de que es la cuestión de que se ha hecho en toda su totalidad, se ha cerrado, ha habido una satisfacción, ha habido una acta de conformidad, así lo llamamos nosotros, una acta de conformidad que nosotros manejamos. Por ejemplo, en las obras tenemos ese problema, ese percance a veces, ese percance de que nos va a permitir poder. Hay ciertos argumentos importantes, por ejemplo, cuando no se cumple la obra, en las obras siempre tienen problemas de planillas de avance. Yo he visto seriamente problemas que viene el supervisor, dice, rehaceré esta hojita, por favor, lo cambiaré, hemos cometido el error, que a veces el supervisor no quiere firmar en la unidad que supervisa, dice, no, desistiremos el contrato porque está cometiendo errores y ya creo que se ha cumplido el 20%, ya entra la parte legal, ya entran los formularios del SICOES. Es una infinidad de aspectos que nosotros tenemos que ver para que se pueda comprender de una manera muy grande y que nosotros lleguemos a tomar en cuenta ese aspecto netamente eh, fundamentalmente y a medida que nosotros lleguemos a manejar, lleguemos a cumplir de una manera objetiva. Entonces, ahí tenemos aspectos muy importantes que vamos a responder algunas preguntas. ¿Existe necesidad de actualizar a nuestro personal? ¿Qué sucede si no se encuentra capacitado en llevar procesos virtuales si no existe agilizados? Tiene que haber. Tiene que haber una obligatoriedad. Eso depende mucho. Lamentablemente, las contrataciones no se contratan mediante el procedimiento del SAP.
a veces aspectos políticos, ¿no? Que recién está aprendiendo. Es obligatoriamente que tiene que tener cierta capacitación en la cuestión del decreto, de la ley 1178, del decreto supremo 181, 193, las resoluciones administrativas del SICOES, el manual del RUPE, el manual del SICOES, todos los aspectos que tiene que ser, partidas presupuestarias, clasificadores presupuestarios, tienen que por su cuenta ellos llegar a cumplir los lineamientos establecidos. Tengo una consulta. ¿Qué sucede si lanzo en un AMPE con varios ítems y dos de ellos nadie se presenta, se vuelve a publicar? Obviamente tendríamos que ajustar, ¿no? Lo más importante es que tenemos que ajustar todos esos lineamientos. A veces entre una primera y una segunda contratación no es repetir solamente, ¿no? Tomar conciencia, ver en el PAC si se puede, eh, arrastrar para otro mes, ya no llega, no creo que llegue para junio, lo vamos a arrastrar para julio, ver, llamar a la unidad solicitante, revisar netamente qué es lo que ha sucedido y ajustar, ¿no? Ajustar el PAC. ¿Qué diferencia hay entre boleta de garantía y boleta de requerimiento? ¿Qué dice? Boleta de garantía y boleta de primer requerimiento. La boleta de garantía fundamentalmente nos permite poder expresar algo muy importante, que cuando hablamos de boleta de garantía, es una boleta específicamente cuando son AMPES, y boleta de garantía de primer requerimiento es como una cuestión que nos permite poder adjudicar, nos permite poder tener el requerimiento de que está objetivamente. Otra cosa es el póliza de seguro, ¿no? Boleta de primer requerimiento es que estamos dándole la aprobación de adjudicación, ¿no? Que nos va a permitir que está siendo tomada en cuenta esa adjudicación generada. No sé cuál es otra pregunta. ¿Qué modalidades debe tener DBC, por favor? O sea, hay modalidades, ¿no? Modalidades de DBC hay en el AMPE, AMPE menor, AMPE mayor, de bienes, de servicios, de obras, de consultoría. Y tengo que seleccionar mediante el procedimiento que me permite poder manejar, ¿no? Eso es algo muy importante, que nos va a permitir poder llegar a cumplir. O todos los aspectos importantes, ¿cuál lleva el carácter renovable y revocable de ejecución inmediata? ¿Cuál lleva el carácter renovable y revocable y ejecución inmediata? Renovable, que yo puedo cambiar, ¿no? Que yo puedo llegar a ser modificable, que puedo llegar a tener. Irrevocable, que no puedo llegar, como un cheque intransferible, que no puedo llegar a tener, lamentablemente no se puede modificar, ya está hecho y no tiene, ¿no? A veces tenemos que ver la parte también que hay aspectos que son aspectos subsanables y aspectos no subsanables. Y otro de los aspectos es inmediato, es ejecución inmediata, es de prontitud. A medida que nosotros llegamos a manejar, obviamente es a prontitud. Jonathan, adelante, has levantado la mano. Ha levantado la mano. Jonathan ha levantado. Bueno. Nilka ha levantado la mano. Adelante, Nilka Salvatierra. Muy buenas noches. No me queda claro la explicación de la diferencia entre la boleta de garantía y la boleta de garantía primer requerimiento. Por favor, si tú me podría aclarar y en cuál de las boletas lleva el carácter de renovable y revocable de ejecución inmediata, porque en algunas situaciones y algunas entidades por ese error o por esa equivocación de la entidad financiera que nos dan, invalidan, ¿no?, la propuesta.
Por favor, si tú me podías aclarar. Ya, le vamos a aclarar, no hay ningún problema. Nilka ha levantado la mano. Salvatierra, Sí, adelante. sí, sí, justamente soy de esa cuenta, de la NIL Salvatierra. Ah, ya, La no se pregunta. preocupe, no se preocupe, voy a hacer una explicación bien atenta al detalle y le voy a explicar cómo es ese tratamiento. Jonathan Vera, adelante, está levantando su mano. Buenas noches, licenciado. Tenía una consulta sobre el PAC en el tema de cuando un proyecto queda desierto. ¿Trabajamos con el mismo PAC para volver a publicar el proyecto o tenemos que inscribirlo nuevamente al PAC? Esa duda tenía, licenciado. ¿Cómo es? Más o menos no le he entendido lo último que me dijo del PAC. Cuando un proyecto que lo subimos al SICOES queda desierto, lo publicamos en desierto para volverlo a publicar. ¿Podríamos trabajar con el mismo PAC o nuevamente tendríamos que escribirlo al PAC? El PAC es el programa anual de contrataciones. En el Ujú. PAC está un determinado CUSE. Pues no, en el PAC está el programa, está el nombre, el monto establecido, ¿no? Y está la fecha que se puede llegar a generar. Por algún motivo podemos modificarlo en el PAC, porque ya tiene un presupuesto, ya tiene un monto determinado. Por algún motivo, a veces uno de los errores que es al cotidiano vivir de la realidad que nosotros llegamos a tener, fundamentalmente puede llegar a generar, primeramente, puede ser por un error de texto, que es subsanable con un formulario. Por ejemplo, dice servicio de limpieza para la empresa 123, el gobierno municipal de Cotoc. Pero yo no le he puesto contratación para, le he puesto del. Entonces ahí puedo yo, en el PAC está una cosa y en el CUS está otra. Entonces por esos errores yo tengo que llegar a tener en cuenta, a llegar a tener en cuenta ese aspecto fundamental y que nos va a permitir poder volver a hacer. Por esas palabras. A veces uno tiene que llegar a modificar y que obviamente tiene que ser por el mismo obsesión y por la misma forma que uno llega a tener en cuenta. Entonces, ese aspecto es muy importante. Ese aspecto nos va a permitir, obviamente, a llegar a cumplir de una manera muy objetiva y que obviamente nos va a permitir a ver, ¿no? Por ejemplo, en el PAC hemos visto muchos errores, no solamente de forma, sino de fondo, y que nosotros tenemos que hacer una revisión de todas las contrataciones y de ver en qué momento se va a poder llegar a establecer. Y en los proyectos a veces tenemos que ver la relación objetiva, inclusive desde el SISIN web, si es proyecto, si tiene programa, si tiene actividad, si tiene todos esos aspectos que nos va a permitir y conllevar, ¿no? Adelante, ha levantado la mano alguien. Ingeniero, si usted me permite complementar a lo que usted acaba de aclarar al participante, él indica si en un proceso de contratación que se ha declarado desierto, él tiene la necesidad de sacar otro PAC, es la pregunta. Yo creo que no necesita sacar PAC Ya otra está el vez, PAC sino con el actualizado, mismo ya PAC está el PAC. volver a publicar haciendo los ajustes que corresponden por los motivos porque se ha declarado desierto. Ahora, Así es. respecto a que al PAC, el artículo 45 indica los ajustes que puede hacerse en el momento y específicamente tiene tres aspectos que se puede hacer un ajuste a un PAC. El presupuesto y después el POA y la cuestión por única vez, excepcionalmente. Por esos tres motivos se puede hacer Y los la directriz ajustes al PAC. presupuestaria, ¿no?
la Sí, partida. y ahí, haciendo los ajustes, podremos, de repente, en el objeto, como usted dice, ¿no ve? O de repente en la publicación se ha retrasado, actualizar, ¿no? Pero son dos cosas diferentes. Ingeniero, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Siempre es importante el aspecto de la retroalimentación, el aspecto de las garantías también. Ahorita vamos a especificar qué es lo que se refiere a garantía de primer cumplimiento, a garantía de que nos ha hablado el participante, y otro de los aspectos son aspectos cuando son irrevocables, cuando uno no puede no se puede modificar, revocables que puede llegar, hay momentos que ha sido, por ejemplo, los montos, son irrevocables, ¿no? Si nos hemos llegado a equivocar en un monto determinado, por ejemplo, era 70.000 y le hemos puesto otro monto, el banco ya ha generado esa boleta de garantía y eso es muy complicado, ¿no? Y de inmediatez es de prontitud inmediato, ¿no? Que puede ser al primer requerimiento deseado, sobre todo en las licitaciones. En las licitaciones, cuando la cuantía es alta, sobre todo licitaciones nacionales e internacionales, también se utilizan en las AMPEs mayores eh, que se necesita, pero que estas garantías se trabajan con entidades bancarias que nosotros tenemos que especificar el objeto de la contratación que se está utilizando y a qué se debe ese monto indicativo, porque no nos olvidemos que esa boleta de garantía que nosotros pedimos solamente es que la institución de ahí se agarra para después, cuando hayan un cumplimiento, ejecuta la boleta de garantía por el incumplimiento del servicio, de la obra, de los lineamientos que se han podido llegar a generar, ¿no? A veces hay instituciones que tienen errores y eso lo podemos ver en las obras. En las obras cometen muchos errores y que muchas veces se ha llegado a tomar en cuenta ese aspecto fundamental. Un momentito, voy a arreglar mi volumen. Entonces, esos aspectos, por ejemplo, tendríamos que ver a veces cuando eres un proveedor nuevo, por ejemplo, llegas a generar una boleta de garantía de primer cumplimiento y llegas a cometer un error de monto específico. Y así como está, lo has llevado. Entonces, ya si se adjudica a veces es por causales, ¿no? Montos presupuestarios no bien especificado y que eso llega a ser observable, ¿no? Porque hay en las unidades ejecutoras, cuando yo he estado en las instituciones, había una dirección que había un responsable de boletas de garantía, que eran aquellas personas que se dedicaban exclusivamente a revisar qué era, y habían seguros por ejemplo, se trabajaba mucho con Credit Informe y a veces habían empresas que se piden a obra, por ejemplo, de prontitud, para que comience la obra inmediatamente. Y a veces no tenían esos montos para adjudicar. Entonces, esos aspectos también nosotros tenemos que ver. Irrevocable es que no se puede llegar a modificar, ¿no? El mismo banco dice, ve alguna cuestión, ¿no? Y eso es bien complicable cuando es irrevocable, cuando no podemos manejar, se nos va de las manos, ¿no? A veces es observable, a veces hay problemas jurídicos que ha habido entre instituciones y muchas cosas que se llegan a tomar en cuenta para que nosotros veamos partiendo de la licitud, partiendo de los aspectos importantes. Un poco más adentro de esa explicación te voy a hacer el día de mañana con un ejemplo que yo tengo, donde ahí está la garantía y ahí está el procedimiento.
Otro de los aspectos importantes que hay que tener mucho cuidado es que en una contratación de obras no inicien una contratación de obras si no hay planos y si no hay diseños actualizados. Hay muchas veces que lamentablemente inicias un proceso de contratación sin contar certificación presupuestaria, con la idea que te van a generar imputación. Está esto sin imputación. Lo que ha generado también en la vida cotidiana, en lo real, en las alcaldías, ¿no? Se necesitaba presupuesto en las UTIs, no había UTIs, unidades de terapia intensiva, no había presupuesto, pero se ha generado sin imputación algunos procedimientos. Y después se ha regularizado con modificación presupuestaria, con presupuesto del TGN, se ha modificado, se ha trabajado mucho con el Ministerio de Economía de inyectar economía para que se pueda cambiar, y eso es uno de los aspectos muy importantes. Realizar procesos de contratación en proyectos de inversión mayor a un año sin contar financiamiento. Es por eso que nosotros tenemos que generar el tratamiento de la multifunción. ¿Cuál es el tratamiento de la multigestión? Perdón. El tratamiento de la multigestión nos dice bien claramente algo preciso. Nos dice, tengo el presupuesto, tengo la imputación, tengo el monto indicado, manejo ese monto. Pero también podemos hablar tácitamente y fundacionalmente que estamos manejando con aspectos importantes de que tenemos el monto presupuestario, tenemos el dinero, pero vamos a comenzar al año. Pero ya tenemos certificación presupuestaria que me va a permitir poder manejar. Entonces, otro de los errores que siempre he visto y he tenido una experiencia muy mala con un director es el fraccionamiento del POA o del PAC. Un director me dice, no, el año pasado ha estado pésima la limpieza, de ahora en adelante cambia mi política. Pone en el PAC servicio de limpieza para tu unidad de enero a junio. Y después haces otro de julio a diciembre. No puedo hacer, no puedo fraccionar. Tiene que ser uno solo. Obviamente hay políticas establecidas que nos permiten que cuando la empresa está mal, obviamente tiene que modificarse. Obviamente. Tenemos para eso ahí hasta el 20%. Desistir con esa empresa, ¿no? Hemos tenido ese serio problema que la empresa de enero a diciembre tenía el contrato, pero en marzo ha sido pésimo su servicio. Y en abril ha llegado al 20%. Serio el problema. Hemos desistido con esa empresa. En el contrato decía que necesitábamos 15 personas que limpien. Llegaban 10, 11, hasta el supervisor se acoplaba para limpiar, pero esa no era la idea. Incumplimiento de contrato. Formulario 600. Desistimiento. Otra vuelta. Entonces, eso, para que sea inmediato, hemos tenido que llamar a la segunda empresa, adecuar, reformular el contrato, hacer una enmienda y comenzar. Que ha habido tardanza, que el servicio ha sido malo, obviamente, ¿no? Establecer relaciones que no sean escritas con los proponentes. Todo aspecto tiene que ser, si hay una consulta, el RPC tiene que responder a esas consultas que se realizan, pues como ustedes me están haciendo las preguntas, y que son de vital importancia para nosotros. Que a medida que nosotros tenemos que manejar, obviamente tiene que ser claramente, transparente, y no puedes tú pedir, ha habido en algunas instituciones observable, los he observado yo, y he destituido gente, porque había causales de que habían personas que se inscribían con los proveedores por correos personales. Falta de ética, ¿no? Todo tiene que estar basado en el aspecto de contrataciones, requerimientos institucionales. Cada funcionario tiene un correo institucional y por ahí tiene que manejarse.
realizar la apertura de propuestas en horarios y lugares diferentes a la convocatoria. Más bien se ha cambiado esa política. Se utiliza el Zoom, el Meet, que puede ser transparente. Es obligatoriamente que si hemos dicho 10 de la mañana en un lugar, no lleguemos a otro lugar. A veces me dicen, pero ¿qué pasa, ingeniero? Han dicho en ese lugar y en ese lugar están reunidos. Tiene que, con anticipación, el RPC ver, proporcionar información que afecte la legalidad, la transparencia, vender el DBC o cobrar, direccionar. Hay aspectos muy importantes que son de ética moral. Por ejemplo, el RPC. Un ejemplo les voy a dar. En una contratación, el RPC, su amigo, bueno, no era amigo, su cuñado se estaba presentando del RPC a esa contratación. Y yo sabía que se estaba presentando. Y que varias veces lo he visto rondando a ese proveedor. Y le he preguntado, ¿es tu pariente? Al principio lo ha negado, pero después lo ha afirmado. Sí, es mi pariente. ¿Qué parentesco tiene? Es mi cuñado. Muy directo. ¿Qué le sugiero? Apártese de la contratación. Mando una carta al EDPA solicitando apartarme de la contratación. ¿Por qué? Porque el argumento. Pero otros dirán, no, pero ingeniero, un ratito, ¿por qué se va a apartar? ¿Acaso se va a adjudicar? Eso tiene que ser muy claro, ¿no? No, no es necesario. Cuando se adjudique, sí, sí, pero ahí ya va a entorpecer la cosa. Puede ser que sea direccionado. Y en algunas unidades hemos visto que ha habido sanciones, que el mismo proveedor le ha dicho, ¿cómo va a poder adjudicar si usted es el hermano de esa persona? Yo voy a impugnar. Y el proveedor se ha ido súper molesto, ¿no? Otras veces puede ser que antes de que se genere, antes de que se llene la licitación y todo, ya tenga todo hechito el funcionario, ya tenga todo expresado, todo estructurado, todo manejable, que le dé todos los insumos y que le permita poder llegar, ¿no? Toda la viabilidad. Ahí estamos viendo controles de falta de ética moral que nos permite poder manejar. Es por eso que la comisión de calificación tiene que tener un criterio muy importante, que ahí tiene que haber gente idónea, la unidad solicitante, refutar, porque cuando uno recomienda que se adjudique, tiene toda la potestad la persona que ha aprobado el DBC de ampliar ahí. Amplía un poco, ¿no? Ha pedido, por ejemplo, 3 años de experiencia, pero solamente tiene 2 años. O puede ser que cuando era contratación menor se haya adjudicado uno que tenía Promueve o Probolivia, que son documentos que tienen ciertos requisitos importantes que les ayudan a poder manejar. Entonces, eso es un aspecto muy importante que nos ha llegado a comprender, que nos ha llegado a manejar de una manera muy importante y que obviamente tenemos que manejar de una manera clara. A medida que nosotros manejamos esos lineamientos, obviamente nosotros hemos sido claros y estamos buscando en una contratación la transparencia, no la buena fe, porque a veces uno dice, no sabía, no creo, es mi primera contratación, ¿no? Es mi primera comisión de selección, nunca lo he hecho, estoy aprendiendo. Sí, pero tiene que capacitarse, llegar a estos cursos, a tener en cuenta, llegar a manejar estos objetivos fundamentales, aclarar. Ahí mismo se puede arreglar algunas cuestiones, informes, recomendaciones. ¿Por qué está adjudicando? ¿Por qué hay una desertación? ¿Ha habido errores?
ha habido errores de documentos técnicos, que le mostremos a la comisión. Externamente tenemos que convocarlo al asesor legal para que esté en el proceso. No forma parte de la comisión, pero sí tiene que tomar en cuenta las causales que tiene tener relación de interés personal o económico de cualquier tipo con el proponente. Eso no tiene, eso se llama corrupción. Y ahí tienen las instituciones el código de ética. Las instituciones tienen la ley 004, la responsabilidad de la función pública, tener una vinculación matrimonial, parentesco, hasta tercer grado de consanguíneo, segundo de afinidad, tener un litigio pendiente, proponente, representante, accionista. Hay algunos que son sancionados por el SICOES, pero tienen palos blancos, otro llega a manejar, haber aceptado beneficios o regalos del proponente a terceros relacionados. Un ejemplo que yo tengo que les puedo dar y testificar ha sido que una empresa se ha adjudicado 30 computadoras en la institución, le ha ido muy bien y se ha acercado y ha preguntado a uno de los funcionarios quiénes son los jefes de estas unidades. Y la secretaria comedida les ha dado una lista de los 6 jefes que tenía. Todos han visto, todos han manejado eso, todos han visto con preocupación por qué se manejaba ese argumento y, y cuando nosotros teníamos que llega el momento y vienen los regalos. A todos se estaba regalando pendrives y al jefe le ha regalado una tablet. Yo era jefe de compras esa vez, yo no he aceptado porque no, es un cariño de la empresa porque ustedes saben, no se puede aceptar esos regalos. O al final, ¿no? De aceptar, el proveedor llega y dice, estos canastones, por favor, para los jefes, porque para el jefe para el RPA, para el RPC, nuestro cariño, no tenemos que ofrecernos regalos, lo que puede llegar a ser en el formulario, llegar a manejar otros argumentos, otros procedimientos, otros tratamientos, pero esos regalos muy directos que, que nos haya generado tener relación con el proponente de haber prestado servicios a cualquier naturaleza, nos va a permitir poder llegar. Y esa relación lo vamos a tener obviamente con una responsabilidad de la función pública relacionada con la 2318A. Los métodos de selección, de adjudicación, siempre vamos a ver que siempre vamos a manejar una calidad de propuesta técnica, una calidad, un presupuesto fijo, un menor costo, un precio más bajo. Ahora, por el decreto supremo, ya hay subastas, ya se utiliza calidad, ya se utiliza propuesta técnica y costo. Queremos mejor, queremos exigirlas a las empresas proveedoras que nos permiten poder llegar. Y obviamente tenemos que, como comisión calificadora, que este no es el curso, hay otro curso muy interesante donde se maneja el MAPRA, donde se maneja formatos de ajustes, cómo se puede manejar márgenes de preferencia en bienes, ajustes del 0,90, 0,80, aspectos muy importantes que nos va a permitir poder manejar si yo tengo un Promovia, un Promueve, aspectos que nos va a permitir y que obviamente tenemos que llegar a manejar, ¿no? A manejar y adjuntar en la comisión. A veces se les dice, no hay eso, ¿no? Antes no había eso porque era bien rápido la cuestión, ¿no? Era bien sencilla, era bien técnico, ¿no? Entonces, no había mucho problema, pero sí teníamos que tomar en cuenta. En las obras, la mayoría de las obras que hemos podido percatar cuando hemos estado en la función pública, ha habido empresas accidentales, sociedades accidentales,
donde tenían sociedad de porcentaje del 30-70, 40-60, 50-50, que ya internamente miraban, tenían un poder representativo, que solamente se unían de sociedad accidental para ese cometido. Entonces, eso le permitía, de una manera u otra, para manejar aspectos importantes. Ahora, la evaluación ya no existe apertura de propuestas de abrir sobres, se abren las propuestas electrónicas, el decreto supremo ha cambiado, se ha ajustado, es transparente el aspecto, puede ser virtual, puedes ver desde tu computador o puedes asistir al lugar, no hay ningún problema. Tiene que estar bien relacionado tu RUPE, tienes que manejarlo bien, tienes que especificarlo bien el tratamiento, cómo tener ese procedimiento de revisión que nos va a permitir poder manejar. Jessica tenía alguna pregunta, ha puesto Tere 55422, bueno, debe estar mal su teclado, bien, y que nos permite poder llegar a manejar ese. ¿Por qué existe convocatorias de cine? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el aspecto? No se haya presentado ninguna propuesta. Puede haber que hemos esperado. Hablemos, era hasta las 10, no hay ninguno, ya ni modo, ¿qué vamos a hacer? Hay que tener mucho cuidado en las ferias. Yo he estado en varias ferias que ahí hemos visto corriendo con sobre abierto, que así nomás querían, no se aceptaba. Hay que tener cuidado mucho las propuestas económicas que excedan el precio referencial. Ninguna cumple los requisitos exigidos. Hay que ajustar, hay que tomar en cuenta esos aspectos netamente importantes que nos conlleva y que es muy importante. En el sistema de evaluación siempre hay que evaluar la selección de la propuesta, elegir una propuesta, transparentar la calificación de la propuesta. A veces no transparentamos, llegamos a cometer errores y esos errores a veces son graves, tenemos que tener mucho cuidado. Tiene que revisar el formulario principal de términos de referencia o especificaciones, la unidad solicitante, revisar, ¿no? A veces las empresas agarran y ponen control C, control B chica, porque es igual. A veces adjuntan algo más en el formulario que les permite poder manejar. Hay un cierto aspecto de que ya cuando se trabaja, por ejemplo, métodos de selección y adjudicación, vemos la evaluación primordial, no debe exceder en el precio, los errores matemáticos que se realizan en el mapa, que tenemos que ser muy objetivos, llegar a tener esa cuantificación es bien importante, estos cálculos que debemos tener en cuenta, los puntajes que nosotros tenemos que manejar, que nos permite, que son determinaciones de aspectos que nos llegan a cumplir determinadamente y objetivamente. Obviamente, estas determinaciones que manejan la calidad es uno de los aspectos muy importantes. Se está tomando en cuenta en los decretos supremos 44-53, en los catálogos, en las tiendas electrónicas, ver mucha calidad, ¿no? Aunque en los bienes estamos haciendo el tratamiento de la puja, ¿no? Del precio, ¿no? De manejar ese tema de la subasta electrónica, que obviamente nos va a permitir poder llegar, pero ese es uno de los aspectos importantes. No se maneja mucho presupuesto fijo porque en el presupuesto fijo quedamos claramente lo que tiene que ser. No tenemos que hablar. Los presupuestos fijos más que todos se manejan en consultorías, que ahí el consultoría de un operador técnico, método de selección, presupuesto fijo, que cada mes va a ganar 12,000 bolivianos. No tenemos que negociar. Yo no puedo poner ahí, no, yo quiero ganar un poco más. No, el presupuesto ya es fijo. El señor está contratado por 6 meses, que son una consultoría por 6 meses y cada mes va a ganar
el monto de 12.000 bolivianos. Obviamente que va a generarse con los aspectos importantes de, de bajar un poco las AFPs y todos los aspectos, pero ahí no tenemos nada más que negociar, que ya está predispuesto por la unidad ejecutora y ya está en el PAC la contratación con ese monto indicado, porque ese monto está netamente y fundamentalmente se necesita. Menor costo y precios más bajos se utilizaba, pero ha habido la cuestión de que lamentablemente se ponía precios más bajos, pero se entregaba cualquier cosa. Y eso bajaba la calidad de si bien era una empresa que se adjudicaba normalmente, si bien era una empresa que valía la pena de tener todos los lineamientos, pero lamentablemente no servía de nada todas las buenas intenciones, porque lamentablemente tenía aspectos netamente bajos, netamente que no llegaban a cumplir, ¿no? Porque nos decía bien claro el proponente, discúlpeme, estamos hablando no estamos hablando de marca y modelo. Y tropezábamos en el aspecto importante de, por ejemplo, el material de escritorio, bolígrafos. Como no había marca, no había modelo, nos daban bolígrafos de 50 centavos, 80 centavos. Y habían bolígrafos que ni escribían, pero esa era la parte. Entonces, en el contenido de ese informe de evaluación, ¿qué recomendamos? Recomendamos, si el informe de evaluación y recomendación, declaración debe tener mínimamente la nómina del proponente, cuadros comparativos, cuadros de evaluación legal, administrativo, técnico, detalle de errores subsanables cuando corresponda, causales para la descalificación de propuestas cuando corresponda, observancias que han podido revisar, que no han cumplido. Es medio complicado eso porque tenemos que ver, ¿no?, la buena fe de la empresa, ¿no?, que nos está entregando documentos, ¿no? Hemos tenido un problema de una contratación de un personal que necesitábamos un consultor que se ha adjudicado, pero cuando ha querido cotejar entre el original y la copia de su título en provisión nacional, nunca nos presentaban. Le hemos dado un tiempo, no, y al final no tenía título. Entonces eso ha sido observable, porque nosotros hemos exigido original para hacer el cotejado con el original, pero no había. Entonces, otros aspectos importantes que considere recomendación, solamente la comisión recomienda y ya le dejamos el trabajo al RPA para que él adjudique, para que él pida informe certificatorio, contratos administrativos, modificaciones al contrato por incumplimientos, es decir, uno de los documentos de respaldo que nosotros tenemos que manejar cuando queremos manejar bien un armado de DBC, no solamente el Decreto Supremo 181, tenemos que manejar la Ley 1178, el Decreto Supremo 2318A, resoluciones administrativas que están extraídos del SICOES, tengo que manejar todos aquellos modelos de DBCs con las últimas modificaciones que están adjuntadas en el Decreto Supremo 4453, tengo que manejar clasificador presupuestario, directrices presupuestarias, tengo que manejar el manual del RUPE, el manual del SICOES, que son documentos importantes y fundamentales a medida que nosotros llegamos a manejar y que obviamente tienen que ser de vital importancia, ¿no? Dentro de los aspectos que me han estado hablando, me han estado diciendo, recursos administrativos, impugnaciones en licitaciones públicas, contras, resoluciones que aprueba el DBC, resoluciones de adjudicación, resoluciones de declaraciones desiertas, las AMPES, resoluciones de adjudicación, resoluciones de declaratoria de desierta. A veces alguno impugna, dice, ¿por qué? ¿Por qué están
están adjudicando hay desiertos y yo cumplía, ¿no? Entonces, ciertos requerimientos que son importantes, los proponentes podrán impugnar las resoluciones emitidas siempre que las mismas afecten o lesionen o causen sus legítimos intereses. Se procederá a recursos administrativos de impugnación contra actos de carácter probatorio, trámites, informes o dictámenes o inspecciones y ninguna contra otra de acto que no sea conforme a la norma, ¿no? A veces hay proveedores también que desconocen la norma, ¿no? Entonces, ni modo, dicen, no nos hemos podido adjudicar, en otra será, y se quedan tranquilos, ¿no? Y están peleándolo, ¿no? Van y dicen, por lo menos no habrá una contratación menor ahí, por favor, aquí están mis documentos. Ya no van a licitaciones, hay personas que ya son conocedoras de licitaciones, en pocas palabras son capos en licitaciones, y te dicen bien claramente, y te dicen textualmente ellos que, que pueden tener políticas de impugnación, que se suspenden temporalmente, totalmente o se anulan porque se ha llegado, porque llegan hasta el nivel más jerárquico. Y el nivel más jerárquico son los entes más reguladores, ¿no? Entonces, hay aspectos que nosotros tenemos que ver y que tenemos que obviamente llegar a cumplir. Requisitos para recursos administrativos, presentado de manera expresa ante el RPCRP que emitió la resolución en el plazo fatal, predictorio, improrrogable de 3 días computables desde la publicación en el SICOES. Adjuntar garantías de 30 días desde la fecha de la interposición del recurso. El monto de la garantía será contra la resolución que aprueba el DBC. Equivale al 1% del precio referencial. Es decir, son plazos fatales y generan procedimientos de combinatoria que nos permite poder, cuando sea por el total, se calculará considerando el total del precio referencial. Cuando sea por ítems, lotes, tramos, se realizará sumando los precios referenciales de los ítems, lotes, tramos o paquetes impugnados. Contra resolución de adjudicación o declaración desierta del 1% de la propuesta del impugnador. Cuando sea sobre el total, lo calculará y considerará el total de la propuesta. Cuando se trata de lotes, CITES, sumando los montos ofertados, tramos o paquetes impugnados. Formas de resolución de recursos. Las formas de resolución tenemos: 1. Confirmado durante el proceso. Revocando, modificación del DBC o vicio más antiguo. ¿A qué le llamamos vicio más antiguo? Desde el error que se ha cometido. Si el error se ha cometido desde el inicio, desde el vicio más antiguo es el inicio. No nos olvidemos que hay un agotamiento de vía administrativa, venciendo los plazos por la interposición del recurso, resuelto el recurso administrativo de impugnación, vencido el plazo para resolución que se pronuncie sobre el recurso interpuesto. Y hay algo muy importante. Cuando nosotros impugnamos y no decimos nada, lo llamamos silencio administrativo. El silencio administrativo quiere decir que estamos de acuerdo con lo que ha sucedido. Entonces, eso lo tenemos muy en cuenta. ¿Ha habido respuesta? ¿Ha habido un No, ya no ha tocado más el proveedor. Ha quedado satisfecho con ese aspecto fundamental, netamente importante, que nos ha permitido poder llegar a tener en cuenta. Obviamente, nosotros podemos llegar a manejar procedimientos que han sido muy importantes y fundamentales a medida que nosotros llegamos.
Las- el decreto supremo 181 siempre ha llegado a tener grandes cambios, ha llegado a tener grandes importancias, ha llegado a tener grandes lineamientos fundamentales, que han sido objetivamente importantes, fundamentales a medida que uno va. Desde el año que se ha creado el Decreto Supremo 181 hasta la fecha, no se preocupe, ahorita le voy a dar la palabra a Marco Antonio, un momentito. Terminaré con estas apreciaciones y después usted puede hacer su apreciación. Un momentito, no se preocupe, ya le vamos a dar la palabra. Hasta el día de hoy, este tiempo de la pandemia nos ha permitido poder modificar, nos ha permitido poder ver muchas modificaciones como la 956 de sanciones, como la 1497, aspectos emitidas, por ejemplo, el SUPE, que es el registro válido para contratación publicacional, garantías que regularizan instancias competentes emitidas por entidades financieras, boletas de garantía y las cuantías, ¿no? Que han sido de mucha inmediatez, ¿no? Que ha habido cambios y que nos permite poder llegar a tomar decisiones en la vida cotidiana del ser humano cuando llega, ¿no? Hay que tener en cuenta también el aspecto de manejar los operadores. El manejo del operador que nos ha permitido poder llegar a cumplir de una manera importante. Que ya en el SICOE se les explica los formularios y se les explica los lineamientos. Entonces, he querido hacer una explicación muy rápida, muy importante. Y obviamente yo dejo primeramente el aspecto normativo, que es muy importante, muy interesante para ustedes. Posteriormente el aspecto práctico que han solicitado, que van a hacer, evidentemente, ha sido un error humano, lo admitimos. Es una valentía del ser humano de tener un error y decirlo, ¿no? No somos perfectos. He cometido el error de subir casos prácticos con DBCs antiguos, pero lo vamos a rectificar el día de mañana y eso es la cuestión de que la valentía del ser humano de que si uno comete un error, poder rectificar y está en la obligación de pedir las disculpas inmediatas, porque estos cursos netamente son para todo tipo de nivel básico, intermedio, personas que han llegado a tener problemas muy serios, pero que obviamente son. Adelante, el que estaba levantando la mano tiene la palabra, si tiene alguna pregunta, alguna refutación, alguna apreciación, lo escuchamos. Ingeniero, volviendo un poco a la impugnación, quería que me aclare respecto al silencio administrativo positivo y al silencio administrativo negativo. Un poquito, ¿me puede decir la última parte de la palabra? Medio entrecortado, lo escuchamos. Le decía, respecto a la impugnación, usted nos ha hablado del silencio administrativo. En una lectura he leído que hay un silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo. ¿Me puede explicar un poco al respecto? Silencio administrativo positivo es la aceptación del recurso. No hay negativo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hacemos una resolución, impugnamos, agotamos las vías administrativas, pero hay personas en la vida cotidiana, en la realidad, que lamentablemente, ¿qué sucede? Sucede que lo dejan, que, que no van hasta el final, ¿no? Hay instituciones, hay proveedores que generan ese procedimiento y cuando no hay más que decir y se le entrega una resolución explicándole, existe ese procedimiento, ¿no?
El silencio administrativo es la resultante de que uno está aceptando algo que está generando. Bueno, hay muchas levantadas de mano, está bien eso, a ver, adelante. Jesús Paredes y Josema, dice. Licenciado, con experiencia le puedo decir que cuando uno comienza una impugnación, es directamente vetado por la alcaldía o, o los municipios donde uno hace la impugnación. Ahora, quisiera preguntarle con respecto a mi pregunta anterior, ¿qué debemos hacer nosotros como proveedores si en el caso el RUPE no acepta nuestro depósito bancario para hacer una licitación por, por publicación vía digital? ¿Qué debemos hacer, licenciado, por favor? ¿Tiene problemas con el SUPE? Sí, y yo he hecho el depósito a la cuenta del Estado y al ingresar mi número de cuenta junto con mi código de la boleta de garantía no me acepta, no me valida. Tiene que revisar su documento del SIGEP, ¿está activado el número de cuenta? Sí, en el CIEP, sí. Ya. ¿Y ese mismo número de cuenta está en el depósito de la entidad? El mismo número de cuenta, o sea, antes nos ha aceptado normal, ahora no quiere aceptar. Tiene que ir al lugar. Primero tiene que ir a la instancia donde se hace el problema del SIGEP. Más que todo en el Ministerio de Economía, creo que es la cuestión donde tiene que ir, no me acuerdo qué piso es, y revisar que les revisen su SIGEP. Porque antes, ¿qué sucedía? No sé si ahora permiten. Antes te permitían solamente que sea del Banco Unión. Ahora puede ser que cualquier banco puede generar. Debe haber un problema técnico, informático, que no jala el número de cuenta del depósito con el número de cuenta del SIGEP, que tiene que ser automático. Porque si no llega a generar, usted tiene que ir personalmente a verificar, porque usted va a querer insistir, insistir y no va a poder. ¿Ya? En el caso de que estamos en otros municipios, por ejemplo, yo no me encuentro en La Paz para ir al Ministerio de Economía, yo me encuentro en Cochabamba, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tendría que hacer un esfuercito de venir a La Paz, personalmente al ministerio. Eso ya es un tema muy importante. Si es a nivel institucional, si usted tiene que llegar a resolver ese tema, porque es más que todo término técnico, informático, que no llega a registrar el número de cuenta con el depósito. A mí me ha pasado algo, yo soy, por ejemplo, consultor. Antes trabajaba en la función pública, ahora en la función privada. A mí me han objetado una contratación porque no tenía la cuenta del Banco Unión. Dicen, ¿no tiene cuenta de Banco Unión? Sáquese pues una cuenta de Banco Unión. Ya me he sacado una cuenta y me pagaban. Pero después yo lo he cerrado por temas importantes, por temas familiares, temas fundamentales. He clausurado mi cuenta en el Banco Unión. Yo trabajo con otra entidad financiera. He vuelto a rehacer mi RUPE SIGEP de empresa natural y ahora ya me pagan, pero he tenido que. Yo le aconsejo que se haga el esfuerzo. Se lo voy a averiguar bien esa situación con algunos amigos del ministerio, qué puede llegar a ser. Y con el mayor gusto me puede escribir posteriormente o dejarme algún correo para que yo pueda ayudarle. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Es decir, algunas cosas que llegan a suceder en la vida cotidiana, lamentablemente, no todo uno llega a cubrir, ¿no? También tiene que llegar a tomar cartas en el asunto, ¿no? Es decir, estos cursos es para que el docente pueda ayudarles y también ustedes, ¿no? Si tienen alguna experiencia en su vida cotidiana como proveedores, como dice su compañero, lo real con lo ideal, te veta.
haces una impugnación, te vetan, pero no deberían vetar. La norma permite que vos puedes hacer argumentamientos administrativos, pero ahí ya depende de que tengas el carácter fuerte, pero a veces uno, cuando una persona ha nacido para que no le gusta tener problemas, no le gusta estar metido con líos, no le gusta estar con abogados, juicios. Algunas personas en la vida, y yo me considero una de ellas, prefiero el término no conciliatorio, hablar, dialogar, ver una solución. Pero otros, no, tiene que haber impugnación hasta lo último. Y a veces te haces ver mal y lamentablemente llega el problema ese que llega a ser. Jimena, última pregunta del día, por favor. Ha levantado la mano Jimena, dice. Buenas noches, sí. Hola. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Un poco entrecortado, pero adelante. Buenas noches. La pregunta es, directo, en la comisión, cuando se nombra por memorándum, ¿puede ser uno que es consultor de línea o siempre tiene que ser uno que está de planta, o sea, con ítem para la comisión? Para la comisión se utiliza la unidad solicitante y los administrativos, más que todo el RPC, el RPA. Cuando hablamos de un consultor en línea, tendríamos que ver en qué aspecto estaría su contrato, porque no nos olvidemos que existe un consultor, no consultor, sino contrataciones eventuales, que esas contrataciones eventuales son parte de la estructura. Tendría que estar en la estructura de la organización, de la unidad ejecutora, de la dirección administrativa, ¿no? Hemos visto un error, y esto a manera de comentar, en una contratación, hemos visto que lo han puesto a un pasante, a uno que estaba haciendo pasantía, entonces ahí ha sido objetado, ¿no? Pero preferentemente yo les recomiendo, para no tener problemas, poner personas que sean de planta, que sean eventuales para que sea un tema, ¿no? Y ver, a veces uno genera ese tratamiento. Bueno, hay muchas preguntas que vamos a responder internamente ya por el tiempo, y eso es importante poder llegar a tener en cuenta, ¿no? Es muy enriquecedor todos estos aspectos. No se preocupen, la entidad, la empresa que me ha contratado está tomando apuntes en todos estos aspectos importantes, y bueno, pues mañana va a ser una clase mucho retroalimentativa con los aspectos que se han llegado a tomar en cuenta. ¿Ya? Bueno, adelante, Marco Antonio está levantando la mano. Por favor, última pregunta, ya es 10:10. Adelante, le escuchamos. Sobre la designación de los miembros de la comisión, ingeniero, la normativa dice que preferentemente sea personal de planta. En caso que la entidad no tuviera personal suficiente de planta como técnicos, sí podría acudir a los consultores en línea. Y respecto a lo que le preguntaba el proveedor, hay una línea gratuita, ingeniero, que te ayuda a algunas dudas que tengas como entidad y como proveedor también. Por ese lado, de repente, el compañero podría preguntar esas dudas respecto a la Pero hay que boleta. tener suerte si le contestan, A veces se contesta rápido, ingeniero. ¿no? Y las respuestas inmediatas, esperamos. Sí, hay técnicos que están ahí que te derivan y tienes esa facilidad, ingeniero. Muy bien, si hay la posibilidad, si usted fuese muy amable de poder darle el número, ponerlo con el mayor de los gustos, ¿no? Lo voy a conseguir, es un 0800, pero ingeniero. 800, ya no hay 0800. 800 es una línea directa. Sí, muy bien, entonces eso es muy importante. Muy bien apreciado, Marco Antonio.
siempre la respuesta always ready, siempre listo, eso es muy importante. Aprendemos, todos aprendemos de todos y eso es muy importante, ¿no? A veces no, si desconocemos algo, estamos ahí prestos a alistarlo, ¿no? Siempre es importante que la clase no sea lineal, que todos tengamos la posibilidad de tener claramente, y si hay la posibilidad de ayudar, nosotros también vamos a ayudar, porque a veces cuando estás en provincia te sientes muy mal. Muy, eh, convoco a la escuela, capacitadores, Justamente, ingeniero, adelante. la verdad que ha sido una jornada maratónica. Entendemos que el tema es muy, pero muy interesante. También las aclaraciones correspondientes, como bien decía al principio, muchos de nuestros participantes recién están comenzando, son nuevos con la temática y por eso se tiene que hacer una estructuración desde el principio, desde la normativa y demás. Mientras otros que ya tienen experiencia, tienen trabajos con respecto a esta temática, conocen, pero demos opción justamente a que esas personas que recién están incursionando en la temática puedan tener buenas bases. Ya mañana tendremos la parte práctica, como usted mencionaba, y bueno, recomendarles tal vez algo específico, ingeniero, para mañana, tal vez para nuestros participantes, tal vez alguna lectura importante para que ellos ya tengan conocimientos y podamos ir directamente a la parte práctica. No, sino que esto es el del diario vivir. Eh, cada, cada contratación tiene su experticia, cada contratación tiene su grado de dificultad y lo único que uno trata a través de estos cursos de ver las posibilidades, ¿no? No, no podemos dar una receta, ¿no? Esto sucede, ¿no? A veces los aspectos son netamente importantes, netamente eh, darnos ese aspecto importante, fundamental, que a medida que uno va aprendiendo, ¿no? Uno no nace nunca. Yo parto de la idea, yo estoy 24 años en esto, capacitando y sigo aprendiendo. El alumno tiene que aprender del docente y el docente del alumno. No tiene que haber esa cuestión lineal de que solamente lo que dice el docente es palabra santa. No, no existe eso, ¿no? Hay gente que al principio dijeron, esos no son los DBCs. Respetamos las opiniones, yo sé que las personas vienen exclusivamente a estos cursos, pero lo más importante en la vida es que uno tiene aspectos muy importantes y aprendemos, todos aprendemos. La vida es una constante aprendizaje. Uno nunca termina de aprender y eso nos permite y nos hace más personas, más humanos, más, más entendible, ¿no? El docente ha venido a enseñar y el alumno también, si tiene, hay alumnos que son expertices, ¿no? Yo doy dando clases en universidades, hay alumnos que ya vienen estudiando. Mañana se les va a pasar la normativa, se les va a pasar los modelos, se les va a pasar y entonces entre todos vamos a hacer un curso que a veces hay docentes que no les gusta la refutación, ¿no? Uno aprende, la vida es para aprender y es un constante aprendizaje. Yo aprendo mucho de ustedes, aquellos que nos refutan, es bueno equivocarse, es bueno refutar, nos hace más fuertes y ya no cometemos errores. Bueno, decirles que muchas gracias, agradecer a las instituciones que me han permitido poder, y bueno, pues que tengan una linda noche y un reparador noche y mañana nos vemos. Gracias.